Muy buenas a todos, gente de YouTube, que tengan un buen día. Y el día de hoy tenemos algo bastante interesante. Como podemos ver, toda la comunidad ajedrecística, el día de hoy estaremos hablando sobre una partida bastante interesante sobre Rieti contra Belgrano, jugada en Buenos Aires de 1924, teniendo bastantes puntos recalcantes que debemos analizar. A su vez nos demuestra la superioridad del caballo en posiciones sesgadas y sobre todo cuando hay puedo decirlo así, un hueco, o mejor dicho, casilla débil en la posición enemiga. Bueno, este empezó con la defensa Caro-Kann, que fue transpuesta como tal. D4, C6, E5, E4 y D5, la estructura típica. De aquí el maestro Rieti decidió irse por una jugada un poco más lógica, en vez de decidir por el cambio y desarrollar el alfil a D3. Bueno, seguido de caballo C3, se siguió D por E4 y caballo por E4, lo que ciertamente da una ligera ventaja al blanco, al el negro tener una casilla ligeramente debilitada, probablemente en el futuro en D6, y a su vez que el caballo no se pueda desarrollar por su casilla natural de desarrollo. Bueno, después de esto el jugador negro decidió jugar caballo F6. ¿Con qué idea me dirán? Bueno, si es que cambia, puede capturar con el peón de E y desarrollarse rápidamente para conseguir un enroque. A pesar de que sus peones estén doblados, de cierta forma es una buena compensación. Así que el maestro Rieti decidió retirar su caballo G3 con la idea de realizar un ataque y conservar sus dos caballos para aprovechar esta casilla en un futuro. Bueno, seguido de esto se juega el gambito E5, que nos destina que si peón por nos ganaría el enroque y quizás una ventaja con caballo G4, claro. Así que el maestro Rieti decide jugar simplemente con calma y en vez de comer sigue desarrollando su caballo, que a su vez ataca el peón y protege el suyo. Acá, si es que nos avanza, tenemos diferentes jugadas, muchas que son bastante buenas, como puede ser dama de E2 tocando este punto, cosa que alfil F5 no es posible. Si dama de E7 entra caballo, y este peón terminaría cayendo en pocos movimientos. Así que el jugador Belgrano decidió comer el peón E por D, seguido de dama por. Y dirían, ¿dama por? Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque la casilla D6 ya está bastante debilitada debido a que el único, y como es claro, la pieza de oro es el alfil negro, que controla esta casilla, que veremos cómo después de su eliminación se vuelve bastante débil y aprovechada por el blanco. Bueno, dama por, seguido de dama por dama y caballo por D4. Simplificando un poco más la posición, a las damas ya haber dejado el tablero. Seguido de esto se juega alfil C5 con la idea de atacar el caballo y ganar un tiempo. Sin embargo, el blanco responde con tranquilidad alfil a E3, protegiendo el caballo y a su vez desarrollando una ficha. Aquí el negro tiene esta jugada que es bastante interesante y yo la veo bastante buena, tocando el alfil, pero tiene una pequeña refutación, que sería caballo E4, que se jugó exactamente en la partida. Luego de caballo por alfil, caballo por alfil, caballo por alfil, torre por caballo, se llegó a esta posición que tenemos por aquí, donde los dos caballos del blanco están bastante bien situados y en pocas maniobras se podría llegar a la casilla D6, tanto con el caballo C o con el caballo F. Así que bueno, después de capturar aquí, siguió bastantes jugadas, una jugada bastante tranquila, sin embargo un error ya. B6, con la idea de botar el caballo a una casilla diferente para desarrollar su alfil. Sin embargo, B6 produce que al botar el caballo se le ayuda a llegar a la casilla D6. Bueno, acá el caballo volvió a E4
simplemente con la tranquilidad que se puede hacer, y el negro jugó en roque corto para poner la seguridad del rey y aprovechar quizás una clavada en un futuro. Por esto mismo, el blanco decidió enrocarse en largo y evitarse esos problemas, porque a su vez, si bien es cierto ya no están las damas, el rey en el centro sigue siendo un poco problemático debido a la presencia de las torres en columnas abiertas. Bueno, después de enroque largo, se jugó C5 para posteriormente alfil B7, pero seguimos con la misma idea: caballo F5 y caballo B5, con la misma idea de tocar aquí, y prácticamente esta casilla ya está completamente dominada por el blanco. Si seguía a A6 podría venir caballo C6, y si F4 simplemente la retirada y este alfil se podría eliminar, o simplemente mantener el caballo de forma estratégica para que no se pudiera eliminar nunca. Bueno, siguió caballo B5. Luego de la jugada caballo B5 ya tenemos en cuenta que esta casilla es débil, así que el negro tenía que intentar hacer algo para evitar que se pudiera aprovechar las casillas de fuerza que tenía el caballo, tanto por C7 amenazando ganar torre, como por D6, que era el principal objetivo oculto. Así que después de esto, el negro no tuvo más remedio que desarrollar su caballo por A6, la cual no es una jugada muy alegre que digamos, debido a que el caballo debería naturalmente llegar al centro para intentar eliminar esto. Sin embargo, tiene también planes que en realidad se pueden neutralizar fácilmente. Por eso es un poco triste esta jugada. Bueno, después de caballo 6 se jugó con tranquilidad caballo E de 6. ¿Por qué? Porque ahora que el caballo está en A6, simplemente ya no es posible a 6 que tocaría el caballo. En cambio, F4, F5 sí. Así que simplemente caballo de 6. Este caballo es imbotable de ese sitio. Así que después de caballo E de 6 se jugó alfil de 6, con que idea de desarrollar el alfil y quizás poner un poco de presión aquí. Seguido de alfil de 6 se jugó F4, jugada bastante fuerte, que ya nos plantea jugadas como F5 e incluso F6, sacrificio de peón en un momento para ya tomar la iniciativa. Seguido de F4 se jugó G6, torre F2, con la idea de poder trasladar su torre D1 a F1 y F2 a D2. Bueno, después de esta jugada, torre F2, se jugó H3. No, después de esta jugada, antes de torre F2, es la que continuó posteriormente, que es una bastante buena jugada, seguido de G6 y H3 para que el alfil no se pudiera desplazar a G4. Bueno, seguido de H3 se jugó H5, que a su vez evita el G3, el G4 al perder un peón. Sin embargo, ya la debilidad en las casillas negras, tanto como en las casillas blancas, que se va a demostrar en poco tiempo, se va a hacer bastante presente, especialmente por esta diagonal que está muy débil. Bueno, después de H3 y H5 se jugó ahora sí la jugada bastante tranquila pero muy útil, torre F2, con la idea de pasar la torre F1 y siguiendo con las amenazas de F5. Y dirán, ¿por qué no F5 directa? Bueno, F5 directa no es mala en realidad, de hecho es una jugada bastante buena, pero ya tiene unas complicaciones que sería alfil que podría ser intentar clavar este caballo de alguna forma para alfil acá en algún momento si es que se puede, o simplemente retirar el alfil atacando al caballo. Y siempre tener en cuenta que esos caballos nos conviene que estén más que este alfil que tenemos aquí en E6. Por eso se jugó torre F2. Luego de torre F2, rey G7, desarrollando su rey. Seguido de, ahora sí, F5, jugada bastante fuerte que toque el alfil, toque el peón e incluso puede amenazar el 6. Pero más es rompimientos del flanco del rey. Seguido de esto se come con el peón de G, caballo por G jaque, y el negro aquí no decidió capturar el alfil, el caballo, debido a que torre por y si rey o torre H8 iba a tomar la columna F de forma bastante dura.
Así que en cambio de esto, simplemente decidió jugar rey g6, poniendo un ataque más sobre el caballo de f5. Por esto mismo el maestro Rieti, sin mucha complicación, decidió reforzar su caballo con una jugada bastante bonita y que prácticamente consolida el caballo en la casilla f5, que sería traer a su compañero a la casilla d6, que es débil, y a su vez prácticamente plantar un caballo en d6 y f5, que sería la casilla más fuerte del blanco y a su vez la casilla más débil del negro. Bueno, después de caballo bd6 se jugó torre a d8. ¿Con qué idea dirán? Bueno, torre a d8 simplemente para poner un poco de presión sobre el caballo y quizás amenazar después de alfil por, caballo por, torre por, y después de estos cambios liberarse un poco de la presión de estos dos caballos que tiene aquí. Bueno, ¿y qué dirán si captura claro con torre? Ya simplemente vienen temas tácticos. Bueno, después de esto, el maestro Rieti simplemente decidió con tranquilidad jugar un jaque intermedio, que sería caballo e7, votando el rey y preguntándole si va a avanzar o va a retroceder a la casilla g7 o g5. Este es un dilema bastante interesante, pero simplemente el jugador belgrano decidió retirar su rey a la casilla g7. Claro que el rey g5 expone más a su rey y hay unos cuantos temas con jaque diferentes, pero también interesante. Bueno, rey g7 seguido de g4, sacrificio de peón. Obviamente que si peón por peón, peón por peón, alfil por, viene torre g2 clavando, y si f4, caballo por, torre por y torre por alfil, ganándose, bueno, prácticamente un peón casi. Bueno, en realidad no, pero ya la actividad de entrar con toda la fuerza. Así que seguido de esto se jugó la jugada simple de h por g, h por g4. En esto ya consolidando su peón en g4, que a su vez no puede ser capturado por el alfil, teniendo de cierta forma un poco de incomodidad al negro. Seguido de esto, el negro decidió activar su caballo jugando caballo c7 para caballo d5 en algún momento, claro, para eliminar su caballo y quizás liberarse un poco de esta presión. Caballo c7. Luego de caballo c7, el blanco con tranquilidad jugó torre f de 2, blindando aún más su caballo, y si es que su caballo de alguna forma podía ser atacado, que no era realmente por la protección de las torres, simplemente su hermano lo podría ayudar. Luego de tener ya amenazas descubiertas como caballo f5 jaque, ganando la calidad como podemos ver aquí, el negro tuvo en cuenta eso y jugó rey f6 con la idea de que si es que venían las amenazas descubiertas, simplemente el rey por caballo protegía sus dos torres y ganaba una pieza limpia. Así que el blanco, para evitar esto, simplemente jugó c6. ¿Con qué idea dirán c6? Bueno, esta fue la siguiente jugada, caballo c6. ¿Con qué idea? Bota la torre que se había desarrollado hace pocas jugadas y la única casilla disponible para no perder la calidad o de cierta forma tener la misma idea táctica, tuvo que regresar a A8, tristemente. Bueno, de esto se continuó con la jugada torre F1, jaque. Aquí el rey tiene tres opciones: rey G7, rey G6 y rey G5 tocando el peón. Aquí el negro se decantó por la jugada de rey G6, estando en un intermedio de poder retroceder tanto como avanzar. Seguido de esto se jugó caballo E5 jaque para hacer retroceder el rey aún más en la casilla H o más adentro en la casilla G. Y posteriormente se jugó rey G5, una jugada bastante interesante. Sin embargo, ya puede haber complicaciones con caballo E3 jaque, que puede llevar a algunos problemas al rey tener que entrar en la columna H. Y como podemos ver, antes de esto, al jugarse caballo 5, como lo teníamos en cuenta jaque y rey G6, se jugó la jugada
caballo al estar en caballo de 6. Bastante fuerte la continuación después del caballo, aquí caballo de 6, para luego jugar caballo 4, claro que sí. Bueno, ahora seguido de esto se jugó F6 con la idea de expulsar este caballo de aquí. Claro que era lo más natural por la incomodidad que generaban estos dos caballos controlando la cabecilla de 6, E6 y la mayor parte de casillas a su alrededor. Simplemente después de F6 se jugó caballo 4 jaque para repeler al rey en la casilla H8, en la columna H. Seguida de esto se jugó la jugada caballo por F6. El negro siguió con la jugada rey G7 con la idea de poner aún más presión sobre este caballo blanco, que se ubicaba bastante bien posicionado. Y luego de esto se jugó G5, atornillando el caballo, como podemos ver, y caballo de 5, que es ciertamente aprovechando la clavada de la torre de F1. Y aquí es donde comienza la agonía del negro de una forma bastante fea. Como podemos ver, vino aquí la jugada torre H2 amenazando torre H7 mate. Entonces el negro tenía que hacer algo al respecto. Claro que sí, no se podía hacer de otra cosa. Aquí si caballo por, podía venir peón por, creando un peón pasado bastante protegido, bastante fuerte. A su vez aprovechando que esta columna estaba protegida por el blanco y había ataques aquí técnicos. Claro, peón por jaque y tenía que venir rey G8, torre G1 era mate también en pocas jugadas. Luego de esto pues se jugó torre H8. Después de torre H8 el blanco jugó una jugada bastante espléndida que sería caballo H5 jaque. Aquí el rey tiene casi nulas opciones más que rey G8 debido a que rey F6, F8 pierde la calidad. Así que seguida de rey F8 se jugó la jugada torre FB1, FH1 mejor dicho, poniendo ya ataque sobre esta torre, y el negro simplemente decidió rendirse debido a la presión. Porque digamos, si es que el negro se quiere zafar de esta descubierta que gana torre limpia, tendría que venir rey F8, seguida de caballo jaque, rey G7, caballo por torre, rey por torre, caballo F4 jaque, rey G7 y caballo por alfil, ganando una pieza limpia. Bueno, esto sería toda la partida de hoy, y como podemos ver tiene bastantes cosas interesantes. No tiene mucha táctica en realidad, sino más posicionamiento, lo que es bastante interesante de estas partidas clásicas y es bastante bonito. Bueno, con esto me despido, cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego, amigos del tablero. Y recuerden estudiar, porque el triunfo es de los que estudian. No olviden suscribirse a nuestro canal, que ya estamos cerca de ser 2000 granjeros, ya para poder ir creciendo nuestro canal, claro, para alcanzar metas más grandes y más grandes. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y recuerden, estudien. Hasta la próxima. Chao.